Wilson, ahora Capitán América, se enfrenta a una conspiración internacional que involucra al recién presidente electo de los Estados Unidos, el que será Thunderbolt Ross. La historia se centra en la disputa por el control del adamantium, este nuevo metal que ha sido descubierto en la isla formada por el celestial Tiamut, y en cómo Wilson navega por complejas intrigas políticas y amenazas globales para evitar una catástrofe mundial. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a este espacio, mi canal, en el cual debatimos películas de cine y también series de televisión. Si te gusta este espacio, no olvides regalarme un like y suscribirte para que recibas más contenido como este. Ahora sí, vamos a analizar hoy la película nueva del Capitán América, la cual se titula Captain America Brave New World, la cual está dirigida por Julius Onah y se estrenó recientemente este 14 de febrero. Este cineasta es nigeriano-estadounidense, es conocido por su versatilidad en distintos géneros. En sus trabajos previos destacan The Cloverfield Paradox en 2018, una película de ciencia ficción que, aunque recibió críticas mixtas, mostró su capacidad para manejar narrativas complejas. Posteriormente dirigió Luz en 2019, un thriller psicológico aclamado por la crítica y lo consolidó como un director capaz de abordar temas profundos y controvertidos. Pero entrando al grano, vamos a ver que en esta película Anthony Mackie retoma el papel de Sam Wilson, pero ahora lo hace como el nuevo Capitán América. A lo largo de la película se percibe que, a pesar de su esfuerzo, el escudo de Steve Rogers le queda grande. No es que él sea un mal actor, simplemente su interpretación no logra transmitir la esencia y el peso que el personaje requiere. En lugar de ver a un nuevo Capitán América, parece que seguimos viendo a Falcon intentando llenar un vacío que no le corresponde. El guión, por su parte, resulta genérico y predecible. Marvel debería entender y reconocer que este tipo de producciones necesitan estar a la altura de las dirigidas por James Gunn, si desean, por supuesto, mantenerse competitivas y rentables. Sorprende el elevado presupuesto invertido en un producto que carece de innovación y profundidad. El villano principal está muy mal desarrollado y la aparición del Red Hulk se limita a una pequeña escena al final de la película, lo cual decepciona considerando las expectativas generadas por el tráiler y las previas publicaciones sobre la película. Los efectos visuales dejan mucho que desear, recordando a producciones de principios de los años 2000. Por otro lado, Giancarlo Esposito, un actor de gran calibre, está completamente desaprovechado. Es una tristeza esto. Y aunque Harrison Ford intenta rescatar la película con su interpretación del presidente Ross, llevando gran parte del peso narrativo, no es suficiente para sostener una trama que se desmorona a medida que avanza. Un aspecto interesante es el cameo que tuvo Sebastian Stan, el soldado del invierno, Bucky, que ofrece una perspectiva de lo que podría haber sido si él hubiese heredado el escudo, añadiendo una capa de curiosidad que lamentablemente el resto de la película no alcanzó. Según Rotten Tomatoes, esta película obtuvo un 50% de aprobación por parte de la crítica, mientras que sorprendentemente alcanzó un 80% de aceptación del público, reflejando una desconexión entre los críticos y la audiencia.
Este es un fenómeno que ocurrió similar con la película de Mufasa. Cabe destacar que estos datos es a la fecha de publicación de este video. Desde mi perspectiva personal, esta película es una manito abajo, una decepción. Le doy 3 sobre 10. A pesar de contar con un espectacular elenco y un director con experiencia, la película no logra cumplir con las expectativas y se queda corta en varios aspectos clave. Me fui esperando la nada y encontré algo peor que la nada. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por acompañarme en esta reseña y por supuesto no olviden de suscribirse a mi canal, regálame un like, sígueme en el resto de mis redes sociales para más contenido y análisis de sus películas favoritas. Y será hasta una próxima oportunidad. Bye.